Ya estamos, esperamos un segundo. Pongo nervioso con esto. Ahí está. ¿Puedo comenzar? Espera, a ver si... A ver, por favor, alguno de los espectadores diga si se está viendo en Facebook por chat. Hola, hola. En el Facebook no lo veo. Supuestamente está transmitiendo por Facebook. Sí. Ahí están contestando que sí, mira. ¿Sí? ¿Dicen que sí? Bueno, Sí. listo. ¿Sí? Dale, continúa. Yo Bueno, mientras voy a agregar a los demás. Esto es lo que se llama un mensaje interrumpido, un mensaje... y vamos a resignificar. Ya que empezaste a hablar de la psicosis, está muy bien. Claro, entonces hago un pequeño alto paso por la psicosis, ya que no les obliga, ¿no? Ya que las circunstancias lo obligan. Y también, así como dijimos que hay distintas formas de presentación del autismo, también en la psicosis hay distintas formas de presentación, y es clínicamente muy interesante, porque en la pequeña infancia se juega lo que es la clínica diferencial entre el autismo y la psicosis, porque muchas veces puede resultar difícil esta distinción con la agitación, las conductas un poco desorganizadas, pero evidentemente la relación transferencial que va a establecer un niño autista y un niño psicótico, aún los muy pequeños, permite hacer una distinción. Y por otro lado, muchos de los niños que se presentan, no sé si muchos, pero algunos, no son ni autistas ni psicóticos, también pueden ser niños con inhibiciones para hablar, por ejemplo, o que no tengan una apetencia particular para jugar, o un gusto particular para jugar con otros niños. Entonces, es una clínica muy fecunda para trabajar estas cuestiones, pero después, en la infancia, se presentan psicosis desencadenadas, se presentan desencadenamientos de la psicosis, que ya eso es distinto al autismo, donde aparece de entrada, en distintos momentos de la infancia puede haber desencadenamientos, y esos desencadenamientos no necesariamente continúan hasta la adultez, sino que algunos encuentran estabilizaciones o compensaciones, a veces imaginarias, algún tipo de anudamiento que le permite mantenerse estable y que no necesariamente un desencadenamiento en la infancia augura que todo el resto de su vida va a tener desencadenamientos. O sea que esto es una cuestión a ver uno por uno. Entonces, cuando empezamos a estudiar esta cuestión, ¿no? O sea, con esta idea de aplicar los textos de Lacan sobre psicosis para verlos específicamente en la infancia, porque Lacan primero partió, ¿qué nos enseña? Decía en el seminario 2, la psicosis en la infancia para los adultos, pero yo creo que estamos en el momento de ver qué nos enseña la psicosis de los adultos en relación a los niños también. Porque es una clínica que, si bien la psicosis es la estructura y no varía en la infancia o en la adultez, tiene formas muchas veces de presentación específica. Porque también tenemos todas las clínicas de desenganches o de aparición de piezas sueltas, de fenómenos discretos, certezas extrañas, ¿no? Esas certezas extrañas, que es una expresión que utiliza Lacan en el seminario 3, pero que se acerca a lo que Vince Banger llama las extravagancias, ¿no? Que lo vemos no solamente en los adultos, sino también puede ser en los niños. También encontramos los casos raros, ¿no? Que nos van hacia el tema de la psicosis ordinaria. La psicosis ordinaria comenzó hablándose específicamente de los adultos en los últimos años en la comunidad analítica, pero nosotros consideramos que también podríamos llegar a examinar la psicosis ordinaria en la infancia. De hecho, en el último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, yo presenté un caso de un niño que podría ser considerado ya
adolescente, ¿no? Porque comenzó en la infancia y luego en la adolescencia, como una psicosis ordinaria, y me encontré que había algunos otros casos también presentados en la misma orientación. Pero examinando eso, aparecieron fenómenos muy particulares, porque por un lado, nosotros ya conocíamos como adultos, podían olvidar algunos fenómenos psicóticos de la infancia, ¿no? Pero lo particular es que encontramos que niños también pueden olvidar los fenómenos que fueron parte de la consulta y el trabajo. O sea que fue una sorpresa, y una vez dicho dentro de nuestras reuniones, fue una sorpresa porque encontramos que había varios ejemplos en ese sentido, que tenía que ver con el olvido del fenómeno psicótico. Y una de las cosas que también trabajamos mucho el año pasado, fue el tema de la violencia. Nosotros ya habíamos examinado cómo Víctor Taux hablaba que los actos de maldad, ¿no? Violencia sin sentido, podían ser considerados como signos precursores de la esquizofrenia, que lo decía en relación a la infancia. Y cuando apareció el texto de Millar hablando sobre la violencia, que circula, que ahora está publicado en español, encontramos que él dice, ¿no? Por un lado, que va a decir que pueden ser rasgaduras en lo simbólico, también pueden ser signos discretos de la paranoia, o podemos considerar como la eliminación del carcón a través del pasaje al acto, como el pasaje al acto criminal, la eliminación de ese carcón a través de un acto de violencia. Y en definitiva él habla de la manifestación de la pulsión de muerte, cuando ponen no el amor al odio, sino el amor a la muerte. Entonces vemos que muchas veces la violencia, que no va acompañado de ningún delirio, aparece como una manifestación de la psicosis en la infancia. O sea que todo esto, una vez dicho, traído al departamento, fue el momento de una cascada de casos donde pudimos observar situaciones muy particulares, muchas veces sin sentido, pero que se trabajaron con esta orientación. ¿Y por qué hacer un diagnóstico? Uno diría, bueno, recibimos el fenómeno ya. No, porque nosotros, la distinción diagnóstica, lo que nos ha permitido, estos diagnósticos bajo transferencia, una orientación en la dirección de la cura. Porque para la psicosis, con los niños psicóticos, existía una tradición dentro del psicoanálisis, porque en definitiva uno apunta al corte, a la pausa, a volverse destinatario del delirio del paciente, lo que llama el secretario del alienado. También a ver cómo cuando este sujeto queda fuera de los discursos establecidos, cómo hacer una clínica de la invención, cómo poder restituir algo que venga en el lugar de ese discurso establecido, que es la caída fuera del discurso, o sea, cómo trabajamos en esa orientación. Entonces, esto dentro de la clínica de la psicosis, pero en la clínica del autismo fue realmente que Laurent llama la clínica de circuito, por el armado de pequeñas secuencias que se van desplazando, y eso permite que el sujeto vaya ampliando cada vez más su encapsulamiento autista, ¿no? Y se produce una especie de expansión, incluyendo personas y objetos. O sea, esta clínica fue una clínica que requirió de cierta invención también de parte nuestra. O sea, partiendo del respeto a las invenciones de cada sujeto, y encontrando de qué manera se puede articular algo. Y ahora sí, esto nos condujo, esto que es una cuestión clínica inicial, nos condujo a las cuestiones teóricas. Porque dijimos que estaba por un lado la soledad y el aislamiento, y por otro lado las llamadas repeticiones estereotípicas. Entonces, cuando se cortó estaba diciendo que la soledad no es tal, aunque salvo cuando se apaga el internet y uno se queda con la pantalla negra, y la repetición estereotípica, que fueron mal llamadas obsesiones, y que ciertas orientaciones intentaban extraer al sujeto de esas obsesiones, así ya también como el objeto autista, diciendo que para que se relacione con el mundo. Nosotros tomamos otra orientación, a partir de que Éric Laurent, él introdujo el concepto de forclusión del agujero.
el concepto de forclusión del agujero le permitió decir que la estereotipia en realidad son iteraciones del uno sin cuerpo. O sea que lo que el sujeto arma, lo que llama el circuito del uno, el circuito de la letra, que va haciendo que es el resultado, ¿no?, de esta operación particular que él llamó forclusión del agujero, para distinguirlo de la forclusión del nombre del padre en la psicosis, como un mecanismo forclusivo mucho más radical. Pero esto lo anunció en el año 2013, todos estamos esperando, había tenido conversaciones acá. Finalmente Río de Janeiro introduce esta noción, y una vez dicho es eso, ¿no?, porque tuvo consecuencias en nuestra clínica. Porque entonces, esta iteración del uno justamente es cuando no se logra simbolizar el borde del agujero, entonces el agujero queda como puro real. O sea que está extrayendo las consecuencias de la afirmación de Miller, cuando él dice falta la falta, falta el agujero. Entonces Eric Loran añade, está forcluido el agujero, que había sido ya una discusión de los Lefort acerca de la búsqueda de un mecanismo defensivo más radical para el autismo. Entonces, como consecuencia justamente de la forclusión del agujero, hace que es también la respuesta a esta formulación de Lacan, de que el niño autista vive en lo real, todo es igualmente real. Entonces tenemos un real, un simbólico real, un imaginario real. No, esta falta de constitución de este borde simbólico hace que este agujero retorne en lo real, produciendo experiencias de intensa angustia, llevando a momentos de agitación, incluso a pasajes al acto, como de automutilatorios, como en el caso del pequeño Roberto, y aparece esta falta de simbolización y al mismo tiempo ese goce que no se extrae y que retorna en exceso. Entonces nos tenemos que ver en la clínica con esto, que son iteraciones en este circuito de la letra y este goce que retorna de forma excesiva y que nos van a conducir, por un lado, a ver cómo se puede introducir algo nuevo en la repetición, y por otro lado, cómo producir algún tipo de extracción de goce. O sea que son las dos orientaciones que nos llevan a la dirección de la cura. ¿Y por qué esto va a tener consecuencias específicas? Porque Eric Loran lo que está diciendo es que la inexistencia del agujero se duplica con la inexistencia del cuerpo. Entonces, no hay cuerpo en el autismo, no hay constitución del cuerpo como tal, no hay imagen especular, no hay un otro a quien dirigirse. O sea que esto responde a estas consistencias que quedan sueltas y que en el transcurso de la cura vamos a tratar de encontrar algún tipo de anudamiento de estas tres consistencias, ¿no? Ya Lacan había dicho, el autista vive solo en lo real, está inmerso en lo real, y por otro lado también había dicho, algo se congela, o sea que está en lo real y lo que queda congelado es ese uno que no logra inscribirse como tal. Y que en su lugar de la falta de cuerpo va a aparecer ese neoborde, eso que se llama el encapsulamiento autista, que con esta idea de la flexibilidad que introduce Eric Loran, que es novedoso, es lo que nos orienta en la clínica. Pues si fuera algo rígido, como plantean los postfreudianos, habría que hacerlo. En cambio, así, lo que tenemos es la idea de que podemos moverlo, y vamos a trabajar en ese sentido. Y por otro lado, del lado de la alienación y separación, que no son realmente los términos que utiliza Eric Loran, pero sí Maleval, él va a decir que es una alienación parcial, y en todo caso no hay separación. Y él lo va a decir después en otros términos, que es no hay pérdida. La teoría inicial de Maleval es que no hay cesión del objeto voz, y por eso él hablaba de los distintos trastornos de enunciación que encontramos en el autismo. Pero después lo expande, dice en sus conferencias, que no hay pérdida de los objetos pulsionales. Entonces hay todo un trabajo con los distintos objetos, cómo se juega algo de la pérdida, cómo se produce algo de la cesión del objeto en el transcurso de la cura. Por otro lado, como dijimos que no hay un otro a quien dirigirse, o sea, no hay la estructura de las frases interrumpidas.
Y ahí encontramos también, son muchas las diferencias con la psicosis, dijimos que hay desencadenamiento, que hay momentos de apertura y de cierre, pero también encontramos una diferencia radical en la estructuración misma de lo simbólico, que es que en la psicosis el mecanismo forclusivo produce que haya lo que se llama la cadena rota, ¿no? El mensaje se interrumpe subjetivamente, hay fenómenos de interrupción del mensaje, y esto hace que se produzca una transferencia de algunos significantes que retornan a lo real. Muy diferente que el autismo, porque en el autismo todos los significantes están en lo real, ¿no? También es algo introducido por lo oral. En cambio, en la psicosis algunos significantes retornan en lo real. Entonces, estos fenómenos de cadena rota dan lo que conocemos como la fenomenología de la psicosis, ¿no? Esa cadena holofraseada sin dialéctica, ¿no? Entonces, una cosa es, por un lado, en el autismo, ese orden rígido que da conductas iterativas, la necesidad de un orden que nada se modifique, con frases espontáneas que figuran como un uno solo, o sea, distintas manifestaciones del uno solo, ¿no? La alucinación misma pensada como el ruido de la lengua, que el sujeto autista no puede desembarazarse. Entonces tenemos eso estático, siempre igual, porque no se borra. En cambio, en la psicosis, si bien no encontramos la dialéctica o los fenómenos de resignificación, tenemos esta posibilidad del delirio, ¿no? De un S2 que venga a dar una significación plena para el sujeto. O sea que tenemos fenómenos de estabilización, de metáforas, de identificaciones que pueden funcionar a modo de estabilizaciones. Entonces, así planteado, hay un texto muy bonito de Miller, está en los embrollos del cuerpo. Él va a decir que para diferenciar la psicosis de la neurosis, va a decir que si lo pensamos del lado de la alienación, en la neurosis tenemos represión, pero en la psicosis tenemos un fenómeno forclusivo, y si lo pensamos del lado de la separación, en la neurosis hay una pulsión articulada del objeto pequeño a, que permite dar la vuelta, el giro pulsional a través del objeto. En cambio, en la psicosis tenemos la pulsión que emerge en lo real. Y que esos son los fenómenos del cuerpo. Entonces es muy importante, porque en la psicosis sí tenemos un cuerpo, pero hay que inventárselo, porque no tiene el recurso de los discursos que permiten dar un cuerpo, y es lo que se fue presentado como la invención de la psicosis. O sea que el cuerpo está fragmentado, y que con un imaginario descentrado, existe un imaginario pero queda alterado, y el asunto es cómo hacer una clínica de anudamientos para que el sujeto pueda encontrar alguna invención a través del cual estabilice su mundo. Ustedes se dan cuenta que el mecanismo iterativo nos permite pensar una clínica de circuito de la letra, y el mecanismo forclusivo del nombre del padre del lado de la psicosis nos lleva más a lo que son la invención psicótica para hacerse un cuerpo, la invención de una lengua privada, ¿no? O sea que el lenguaje común es tomado bajo la significación personal y lleva a un uso de la lengua privada como para que producir algún tipo de metáfora que establezca alguna estabilización delirante. Entonces yo voy a dejar en este punto, para darle la palabra a Patricio, ¿no? Siempre hablamos uno cada vez, ¿no? Pero un trozo cada uno, y con la idea de poder hacer un trabajo más en intención la próxima clase, retomando aspectos específicos. Le paso la palabra a Patricio. Bueno, a ver, ¿cómo pongo? Ahí estamos. A ver, lo que me voy a centrar en esta parte, y era un poco lo que habíamos hablado con Silvia, es en trabajar más específicamente en relación a la psicosis, un poco a partir de como una especie de resultado, de saldo
de lo que estuvimos trabajando el año pasado en el departamento, como planteó Silvia recién, en el año en el cual nos dedicamos más específicamente al trabajo sobre la psicosis. Trabajamos varias cuestiones, trabajamos con la cuestión preliminar, como decía Silvia, después trabajamos con el seminario 3, vamos a continuar este año, pero me voy a centrar en un punto que trabajamos en cierto momento en relación al seminario 3, que sería poder ubicar algunos datos de la diacronía de la psicosis, específicamente en relación a la infancia, ¿sí? Porque en general la diacronía de la psicosis se aborda en sus tiempos. La diacronía de la psicosis se refiere a los tiempos lógicos del desencadenamiento de la psicosis. Eso es la diacronía de la psicosis. Y en general, esos tiempos lógicos son abordados en relación a la psicosis, pero el año pasado un poco nos pusimos como objetivo trabajar toda la serie de cuestiones que trabajamos en relación a la psicosis, pero aplicándola a la psicosis en la infancia, a partir de constatar en la clínica que hay toda una serie de especificidades de la psicosis en la infancia que no, que si bien básicamente comparten una cuestión de estructura con la psicosis en general, implican una clínica específica o una clínica propia en relación a la niñez. Y no es lo mismo atender a un psicótico adulto que a un psicótico niño. Hay especificidades que los vuelven distintos. Por eso quería trabajar hoy en relación a este punto, la diacronía de la psicosis en la infancia. Básicamente, la diacronía de la psicosis, Lacan la diferencia y la escande en 4 tiempos, ¿sí? 5 en realidad, si tomamos el tiempo cero. El tiempo cero sería el de la forclusión del nombre del padre, ¿sí? El tiempo cero sería aquel en el cual se produce o no se produce la inscripción del nombre del padre. Bueno, tomando en cuenta que no se produce la inscripción del nombre del padre, o sea que estamos hablando de una estructura psicótica, Lacan en el seminario 3 distingue 4 tiempos, a los cuales llama la compensación imaginaria del Edipo ausente, o la compensación previa, esto sería el tiempo 1, la entrada en la psicosis, entrada con mínimos fenómenos elementales, ese tiempo lo llama prepsicosis. El tercer tiempo es el de la psicosis propiamente dicha, y el cuarto tiempo es el de la estabilización. Todos esos tiempos son tiempos lógicos, no hay una cronología. Algunos de esos tiempos pueden ser muy breves, quizás una compensación previa puede durar 53 años, como duró en el caso Schreber, o puede durar un año y desencadenarse al año de vida, ¿sí? La prepsicosis puede durar bastante tiempo en un estado de perplejidad, o puede ser un tiempo que dura un día, ¿sí? O sea, ninguno de ellos implica una duración cronológica, sino que cada uno de esos 4 tiempos implica un tiempo lógico. Cada uno puede variar en su duración, pero lo que los distingue son sus características. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. El tiempo de la compensación previa, Lacan lo desarrollaba. Me voy a centrar, quiero aclarar primero, me voy a centrar en los 2 primeros tiempos. Los 2 segundos tiempos, o sea, me voy a centrar en la compensación previa y en la prepsicosis. Y el tiempo de la psicosis y de la estabilización los voy a dejar para una próxima, probablemente. Vamos a ver para cuánto nos dura el tiempo. El tiempo de la compensación previa,
Lacan lo distinguía de un modo más amplio, decía, se trata de la compensación imaginaria del Edipo ausente. ¿Por qué se refería a un Edipo ausente? Porque eso querría decir que en la psicosis no hay Edipo. De alguna manera, en sentido estricto, podría decirse que en la psicosis no hay Edipo cuando nos referimos a lo que Lacan distingue como los tiempos del Edipo. Los tiempos del Edipo implican también un pasaje lógico que hace no la psicosis, sino la neurosis, por una serie de tiempos lógicos en relación a la identificación a los títulos paternos. Los tiempos del Edipo se producen en relación a la inscripción del nombre del padre y a la inscripción de un significante específico que se produce a partir de la inscripción del nombre del padre, que es el falo. El falo en su determinación simbólica y en su determinación imaginaria. Lacan trabaja en su seminario 5 el pasaje por los tiempos del Edipo, en el caso de la neurosis, como modos en que un sujeto se responde en lo simbólico a la pregunta por el deseo del otro a partir de una serie de significantes identificatorios que toma del nombre del padre. Entonces, un sujeto neurótico, cada vez que se confronte con la pregunta por el deseo del otro, cada vez que se confronte con el que me quiere, con el que voy del deseo del otro, cada vez va a responder con sus identificaciones simbólicas. Y entonces va a poder dar una respuesta al deseo del otro a partir de sus identificaciones simbólicas. Y esas identificaciones simbólicas las toma del complejo de Edipo. ¿Qué pasa en la psicosis? Cuando no hay inscripción del nombre del padre, en ese punto un sujeto no dispone de esas identificaciones simbólicas a los títulos paternos, con lo cual el sujeto se las tiene que arreglar para producir una compensación, como decía él, una compensación del Edipo ausente. Si hay un Edipo ausente en términos simbólicos, y el sujeto no dispone de esos significantes identificatorios, entonces tiene que compensarlo por otro lado. Y esa compensación es lo que evita que la psicosis se desencadene. Por eso les decía, el caso Schreber se desencadena a los 53 años. Bueno, ¿cómo hizo durante 53 años para mantenerse compensado y no tener alucinaciones, no tener delirios, no tener ningún fenómeno elemental evidente? Sí tuvo una primera enfermedad 8 años antes, pero incluso en esa primera enfermedad no tuvo ni delirios ni alucinaciones. Tuvo otros fenómenos elementales, pero no llegó al plano de la psicosis propiamente dicho. Entonces, bueno, ¿cómo hizo hasta los 53 menos 8, 45 años para no tener ningún fenómeno? Tuvo una compensación imaginaria del Edipo ausente. Bueno, Lacan lo que plantea de la compensación imaginaria del Edipo ausente, que es que el sujeto básicamente en esa compensación logra identificarse imaginariamente con un semejante en el eje AA', es decir, en el eje de la identificación imaginaria, el sujeto logra compensarse mediante una identificación imaginaria a algún semejante. Ese semejante, Lacan da un caso paradigmático que es el trabajo sobre el adolescente de Catán, un caso clínico de un adolescente que se identifica con su mejor amigo. Y de ese modo, a partir de la identificación con su mejor amigo, un sujeto logra mantenerse compensado durante su adolescencia hasta un cierto momento específico. Pero cada vez que se le presenta la pregunta el qué me quiere y la pregunta donde él tiene que responder al deseo del otro, él responde como respondería su mejor amigo. Y responde haciendo lo que haría su mejor amigo, y de ese modo él tiene un guión imaginario que lo mantiene compensado. De ese modo no se desencadena. Bien, ¿cómo se produce esta compensación imaginaria en la infancia?
Porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso del adolescente de Catán, ¿sí? Pero ¿cómo responde un sujeto mediante una compensación imaginaria en la infancia? Hemos constatado en la clínica que muy habitualmente esa compensación imaginaria se produce a partir del lazo con la madre. Es decir, el niño, a partir de su lazo amoroso con la madre, obtiene una compensación identificatoria que le da un guión de cómo ser en cuanto hijo, de cómo debe comportarse y de cómo debe agradar a la madre, sin que eso implique una respuesta a nivel de lo simbólico, ¿sí? Porque el pasaje por los tiempos del Edipo en la neurosis también tiene que ver con cómo saturar la pregunta del deseo materno, cómo responder la pregunta del deseo materno. Bueno, acá lo que tenemos es el sustituto imaginario, en vez de poder responderlo en lo simbólico, se lo responde en lo imaginario, siguiendo el guión de aquello que agrada a la madre, digamos. Esa compensación imaginaria no necesariamente es siempre en relación a la madre, puede ser en relación a un hermano mayor, puede ser en relación al padre, puede ser en relación a un abuelo, puede ser en relación a cualquier semejante, pero justamente observamos en muchos casos de psicosis en la infancia el momento donde la entrada en la psicosis se produce en algún punto del corte con ese lazo de compensación imaginaria con la madre. La compensación imaginaria tiene dos modos fundamentales de producirse. Una, mediante una compensación imaginaria al semejante, es decir, a lo que Lacan sitúa como el yo ideal, es decir, cómo quiero ser en mi yo, quiero parecerme a un yo ideal, que está ubicado en un semejante, o bien la compensación imaginaria puede darse en el plano del ideal del yo. El ideal del yo es simbólico, pero tiene una dimensión imaginaria que permite a un sujeto identificarse con un ideal, lo cual no es lo mismo que los significantes paternos, ni es lo mismo que los títulos en el bolsillo propio de la neurosis. Un ideal del yo que le permita mantenerse ubicado. Por ejemplo, puede ser, como un caso que vimos, el ideal del yo que daba para el niño ser Boy Scout, para otro el ideal del yo que daba hacer taekwondo y toda la identificación con las insignias del taekwondo y las vestimentas y los modos de lazo en relación al otro que daba esa legalidad propia del taekwondo, etc. ¿Sí? Dos modos entonces de la compensación imaginaria que están dadas como modos compensatorios que permiten evitar el desencadenamiento. Ahora bien, cuando Lacan trabaja la cuestión de la compensación imaginaria del Edipo ausente, está en el seminario 3, cuando remite a los modos de sustitución de esa ausencia edípica simbólica, la puede sustituir imaginariamente. Pero cuando Lacan pone en juego en su última enseñanza el trabajo en relación a los nudos, lo que Lacan sitúa es que pueden haber otros modos de compensación que no sean los modos de compensación imaginarios solamente. Y entonces distingue modos de compensación imaginarios, simbólicos y reales. Entonces, para el caso de los modos de compensación a nivel real, encontramos otros modos que pueden también compensar, mantener compensada una psicosis y que ésta no se desencadene, por otras vías que no son las de la compensación mediante la identificación al semejante, como decíamos, o al ideal del yo, como decíamos. Bueno, estos modos de compensación se producen por vía de algún modo de acceso a un goce que permita sustituir
esa identificación simbólica que no hay. Esos modos que observamos mucho en la clínica actual, un modo muy típico, muy habitual, es el de la compensación a un modo de goce, esto sería una compensación real, a un modo de goce que es el goce escópico. Y ahí tenemos las pantallas, ¿sí? Los jueguitos de la PlayStation, la computadora, la televisión, YouTube, etcétera. Ese modo de goce que permite la dimensión escópica es un modo de goce de nuestra época muy facilitado por todos los gadgets que permite un goce sustitutivo y que a veces, en algunos casos, permite a un sujeto mantenerse compensado durante mucho tiempo. Lo hemos encontrado, lo encontramos mucho en la pubertad, donde los sujetos se identifican a personajes de sus juegos, a personajes del Fortnite o a personajes de del juego del que se trate para cada caso, donde se identifican a personajes de las historietas o de las mangas o de algún tipo de identificación compensatoria que puede a la vez tener la dimensión de un goce escópico y que puede a la vez darle un valor en el sentido imaginario de una identificación ubicada en un personaje, digamos, ¿sí? O sea que también puede darle un guión imaginario a un sujeto. El cosplay, hay toda una serie de identificaciones a este nivel que pueden darse por la vía de un goce escópico. Otro modo de un goce sustitutivo es el goce oral en algunos tipos de identificaciones por la vía anoréxica o por la vía de los trastornos de obesidad, en los cuales la relación permanente a un modo de goce oral, ya sea por la vía de la privación, ya sea por la vía de la saturación, son modos de mantener producida una regulación del cuerpo que permite una cuantificación de las calorías, de los alimentos, de los momentos del día, de los momentos donde se produce el atracón o de los momentos donde se produce la restricción a nivel oral, un modo de armarse algo de una relación al cuerpo que también le permite a un sujeto una dimensión compensatoria. O sea, en todo esto estamos todavía dentro del plano de las compensaciones. Otro modo que Silvia citó es el modo de la violencia, donde también puede haber por la vía de el acceso a el goce disruptivo de la violencia y a lo que eso implica en términos del sadismo o a lo que eso implica en términos del pasaje al acto, modos de presencia de un goce que también pueden ser de algún modo compensatorios. En todos estos modos habría muchos más, pero el tiempo no nos va a dar para continuar con eso. En todos estos modos, un sujeto logra mantenerse compensado previo al desencadenamiento. Vamos a ver qué pasa en el segundo paso, que es el de la prepsicosis. En la prepsicosis, lo que plantea Lacan es que algo de esa compensación que el sujeto tenía, ya fuera por vía imaginaria, por vía simbólica, por vía real, algo de esa compensación se rompe, se quiebra. Hay algo de esa compensación que había mantenido ordenado el edificio simbólico de un sujeto que por alguna razón se rompe. Lacan ponía en juego la presencia de un padre en lo real como un elemento tercero que rompía la compensación imaginaria del Edipo ausente. Pero si extendemos esa compensación imaginaria, como decíamos,
a partir de los nudos a otros modos de compensación que no solo sean los imaginarios, podemos encontrar que básicamente lo que se produce en este momento de pasaje de la compensación a la prepsicosis es una ruptura en el modo que mantenía un sujeto compensado, ya sea ese modo un modo imaginario, un modo simbólico, un modo real, pero esa compensación que funcionó hasta cierta edad, en cierto momento se rompió. ¿Qué pasa cuando se rompe esa compensación? Se producen dos órdenes de entrada en la psicosis. Dos órdenes que tienen un factor común, que es la presencia del significante de lo real. La presencia del significante en lo real implica la presencia de lo que retorna de lo forcluido. Habíamos hablado que el tiempo cero era la forclusión del nombre del Padre, y en el momento donde se hace el pasaje de la compensación a la prepsicosis es el momento donde aparece el significante en lo real, que implica lo que retorna de lo forcluido. Es decir, el significante que no fue inscripto en lo simbólico retorna de lo forcluido como significante real. La presencia de ese significante real implica la modalidad de lo que el maestro en psiquiatría de Lacan, que se llamaba de Clerambault, había llamado el automatismo mental, y que Lacan lo rebautiza llamándolo un fenómeno elemental. Ese fenómeno elemental, básicamente, de Clerambault lo describía en tres características. Era anideico, asensorial y neutro. O sea, no tenía ideación, no tenía ninguno de los sentidos en juego, no era ni olfativo, ni auditivo, ni visual, ni nada. Y además era neutro afectivamente, no producía enojo, ni tristeza, ni alegría, ni nada. Esas tres características, Lacan dice, bueno, ¿qué es a nivel de lo simbólico? Lo que es anideico, no tiene ideación, no tiene ningún sentido y es neutro afectivamente, eso es un significante solo. Un significante solo no significa nada. Entonces, ni tiene ideación, ni tiene sensorialidad, ni tiene afectos. Solamente el significante, cuando se liga, se combina con un S2, cuando se combina con otro significante, ahí vamos a poder hablar de la ideación, la sensorialidad y el contenido afectivo. El significante solo sería el significante propio de ese S1 que aparece como, dice Lacan, significante de lo real. Entonces, el significante de lo real, como S1 solo, aparece en el tiempo de la prepsicosis con dos características. O bien con la característica de la perplejidad, porque se produce la presencia de un significante enigmático que no le dice nada al sujeto, que no se responde, que el sujeto no puede darse una significación sobre ese significante. Y por otro lado, con la forma de los fenómenos de franja. Los fenómenos de franja, dice Lacan, son fenómenos mínimos donde el significante está en estado mínimo, donde no se trata aún ni de una alucinación ni de un delirio. Se pueden, Lacan distinguía en Schreber el momento donde Schreber escuchaba unos cuchicheos, unos ruiditos que no sabía a qué distinguirlos, o veía unos destellos de luz mínimos que no sabía en relación a qué significarlos. Esa presencia de los dos fenómenos, la perplejidad y los fenómenos de franja, son los modos en los que se presenta el significante en lo real en su forma mínima, y Lacan planteaba, tomando a de Clerambault, que esa forma mínima era lo que de Clerambault llamaba el pequeño automatismo, es decir, fenómenos sin sentido. Un sujeto empieza a experimentar en un primer momento de la prepsicosis fenómenos sin sentido. Pero hay una segunda forma, esta sería la primera forma que toma la presencia del significante en lo real. Hay una segunda forma que toma la presencia del significante en lo real en este tiempo de la prepsicosis, que es una forma
un poco más disruptiva, que es ese fenómeno de la perplejidad que les decía, que puede tomar la forma en muchos casos, y eso lo encontramos muchas veces en los momentos de inicio de la psicosis, que es formas de lo que habitualmente se considera como depresiones en la infancia. Momentos que toma esta forma de la perplejidad para un sujeto que aparece fenoménicamente como una depresión, o aparece de otro modo fenoménicamente como un periodo muy fuerte de inhibición. La perplejidad en la entrada en la psicosis en muchos casos toma la forma de lo que fenoménicamente uno podría describir como una depresión o como un tiempo de perplejidad, perdón, como un tiempo de inhibición. El niño o el puber se mete para adentro, se silencia, no habla con nadie, se mete en su cuarto, se la pasa jugando a sus jueguitos o se la pasa aislado durante horas, se queda callado, parece triste, modos en que se pone en juego lo que aparentemente es una depresión, lo que aparentemente es un proceso de inhibición y de timidez, pero que luego, a posteriori, podemos entender como el comienzo de una psicosis, ¿sí? A posteriori, porque después el niño no sale de su depresión poniéndose contento o haciéndose amigos o hablando mucho, sino que él avanza hacia la presencia de alucinaciones o delirios, ¿sí? Esa perplejidad, entonces, tiene la forma de la presencia del significante aislado o la presencia de la perplejidad con estas modalidades. La presencia del significante aislado es muy difícil de distinguir y en muchos casos es muy difícil de distinguir ese fenómeno elemental mínimo anideico, asensorial y neutro porque justamente todavía no tiene la característica de una voz que le habla, ni de un delirio, ni de ninguna certeza. Solamente aparece la forma de la perplejidad. Pero en muchos casos encontramos formas mínimas de el fenómeno elemental y podemos distinguirlo en el lenguaje, en los trastornos del lenguaje, podemos encontrar la presencia de algún neologismo, alguna palabra que solo tiene una significación para el sujeto. Entonces, el neologismo es la presencia tercera de esa modalidad durante la prepsicosis de el fenómeno elemental mínimo. O bien la perplejidad, como les decía, o bien los fenómenos de franja, o bien los neologismos. Son tres modos en que se pone en juego la presencia de la prepsicosis. Bien, el tercer tiempo de la psicosis es el tiempo de la entrada en la alucinación y el delirio. El cuarto tiempo de la estabilización es el tiempo en el cual la psicosis se estabiliza de algún modo y vuelve a una compensación como la que tenía en el primer tiempo, pero ya esa compensación no va a tener las mismas características que la que tuvo en el primer tiempo, porque ya va a haber pasado por todo el proceso de desencadenamiento de la psicosis, con lo cual la estabilización del cuarto tiempo va a tomar otras formas. Pero como tenemos un tiempo restringido y queremos pasar a la cuestión de las preguntas y a un diálogo con Silvia y un diálogo con los demás panelistas, mira, panelistas parece como un programa de la tele, vamos a dejar acá habiendo desarrollado el tiempo 1 y el tiempo 2. En una próxima clase me gustaría desarrollar ese tiempo 3 en detalle a partir de los tipos clínicos. O sea, cómo ese tiempo 3 de la alucinación y el delirio, podríamos sintetizar ese tiempo 3 de la psicosis diciendo que se trata de la presencia de alucinaciones y delirios. Pero sería interesante poder distinguir en una próxima clase cómo esas alucinaciones y delirios del tiempo 3 se ponen en juego en los distintos tipos clínicos, es decir, en la paranoia, en la esquizofrenia y en la psicosis maníaco-depresiva como tres tipos clínicos diferentes. Ya lo veremos cuando lleguemos a eso. Bueno, hasta acá, Silvia. Y hasta acá para todos los demás.
Bueno, tal vez Mauricio y Lorena, que tienen las preguntas de Zoom y de Facebook, quieran resonar, admitirnos algo que se está preguntando. ¿De qué es lo que están preguntando? Tenemos varios espectadores. Aclaro una cosa. A partir de ahora, ustedes pueden hacer preguntas en el Zoom por chat, pero también si quieren pueden levantar la mano y entonces en ese caso les habilito el micrófono para que puedan hacerlas por Zoom. Y si no, por Facebook, creo que ya se han ido escribiendo algunas preguntas, pero a partir de ahora pueden hacer las preguntas por Facebook y Lorena y Mauricio van a tomar algunas de esas preguntas. Bueno. Mauricio. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos llega desde Suiza. Mira vos. Sandra Paxi. Hola, Sandra. Nos pregunta, ¿cómo podrían pensarse los tiempos de la psicosis en el autismo? Si podríamos hablar de tiempos también en el autismo. Eso lo va a contestar Silvia. Y del lado, Lorena, del lado de Facebook, porque tenemos 5 minutos, o sea, mucho tiempo no tenemos. Silvia, las preguntas de Facebook las fui siguiendo yo. Dale. Marcela, dale. Bueno, hay 2 preguntas, una para vos, Silvia, y una para Patricio. La pregunta para Silvia la hizo Ariel Aranda y te pregunta si podés desarrollar un poco más lo que llamás las consecuencias de la alienación parcial en el autismo a diferencia de la psicosis. Y la pregunta para Patricio es por la compensación imaginaria del Edipo ausente, si puede hacerse vía el analista. Y esa pregunta la formula Alijo Recalde. Muy bien. Bueno, vamos a contestar muy brevemente, tenemos 5 minutos. Sandra, acordate que partimos nosotros de la distinción entre autismo y psicosis, o sea que los tiempos de la psicosis no podrían estar en el autismo, ¿no? Pero vos hablás si habría tiempos en el autismo. En realidad hay que pensar de que el funcionamiento es constante, pero lo que se produce es un desplazamiento metonímico. O sea que no cambia el estilo de funcionamiento. Lo que sucede es que se expande introduciendo personas, objetos, por eso llega Maleval va a hablar de una apoyatura sobre la superficie corporal, la creación del borde, la introducción de dobles, intereses específicos, algo dinámico, e incluso, ¿no? Tal vez la próxima clase lo puedo retomar con más tiempo para explicarlo, me parece muy interesante, incluso el borramiento del borde. Tal vez a eso lo podrías llamar tiempo, tal vez podrías hablarlo como una temporalidad dentro del autismo. Eso sería una opción. Y la próxima les voy a explicar más en detalle, a vos y a los que quieran escucharlo, pero aparte, pero siempre con esta idea de la expansión, del desplazamiento, ¿no? O sea que tal vez porque el punto clave es que en psicosis hay desencadenamiento y hay ruptura. En cambio, el autismo no. Inicia y continúa, entonces hay distintos tipos de manifestaciones, como dan prueba los autistas de alto nivel, como Donna Williams y Tammet y demás, o sea, lo voy a retomar, algo de esto voy a hablar entonces la vez que viene, más en detalle, para ser más rápido. Y Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También te respondo rápidamente que esta idea de la alienación parcial es una idea de Maleval, porque Maleval, que estaba tomando el concepto de alienación y separación, para él era un problema. ¿Cómo hacía para situar la alienación y la separación? O sea que, por eso él decía alienación parcial. En cierto curso Miller habla de que el autista finalmente elige el vacío, pero porque es muy difícil pensar que algo se inscriba. Entonces decía fallada, parcial, pero me parece que pensado desde la última enseñanza de Lacan, que es lo que
a pesar de la dificultad de la enseñanza de Lacan, es lo que lo simplifica. O sea, cuando habla de la iteración del uno, nos olvidamos de la operación de alienación y separación, simplemente la iteración del uno que no logra inscribirse como tal, ¿no? Patricio escribió toda su tesis de maestría sobre el tema y lo desarrolló ampliamente, así que vamos a tener la oportunidad de escucharlo, no hoy porque no nos queda tiempo, pero la próxima vez que seguramente cuando tome la palabra no la suelta. Bueno, te doy, Patricio. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hablé mucho? ¿Me estás diciendo? No. Bueno, tenés unos minutos antes que se termine la clase para contestar. Sí. Sí, ¿quién había hecho la pregunta? ¿Lorena? Bueno, sí, sobre si Alejo dentro de la Recalde. compensación. Alejo, ¿cómo estás, Alejo? Desde Comodoro está hablando Alejo. Sobre la compensación imaginaria, sí, el analista por supuesto que puede formar parte de esa compensación imaginaria y puede ubicarse en el plano del semejante, en el eje AA', y de algún modo, a partir del trabajo en un análisis, una de las funciones posibles del analista podría ser la de la construcción de un guión imaginario, por ejemplo, como en el caso de esas compensaciones imaginarias. Pero, al mismo tiempo, esa compensación puede tomar muchas otras formas a partir de la presencia del analista en el análisis, ¿sí? Es decir, que la compensación no solo puede ser por vía de una identificación imaginaria al semejante en relación al analista. También puede el analista formar parte de otros modos de compensación muy complejos por la vía simbólica o incluso por la vía real, ¿sí? Incluso podríamos decir que el analista se presenta a nivel de los tres registros, o sea que puede haber en una compensación, en una psicosis, el analista puede formar parte de una compensación que tenga sus aristas imaginarias, que tenga sus aristas reales, que tenga sus aristas simbólicas, ¿sí? Pero a la pregunta que hiciste, sí, claramente un analista puede entrar en la vía de una compensación imaginaria, ya sea por vía de la identificación al analista como semejante, así como el adolescente de Catán se identificaba con su mejor amigo, o bien por la vía de lo que el analista le aporta de un guión imaginario, es decir, de cómo ser en relación, cómo comportarse en relación al analista, digamos. Por ejemplo, no sé, Lacan planteaba que la mujer de Schreber le daba a Schreber un guión imaginario de cómo comportarse como esposo y como hombre, ¿sí? Bueno, un analista podría dar también un guión imaginario de cómo comportarse. Si fuera así, sería una respuesta un poco corta de hasta dónde llega un análisis como compensación imaginaria. Lo ideal sería que no solo un analista dé esa respuesta identificatoria para un sujeto, porque básicamente eso implicaría que el sujeto se mantiene compensado identificatoriamente bajo la condición de que el analista esté en juego, digamos. O sea que un análisis debería durar muchísimos años y el analista debería seguir en juego ahí, cosa que no Lo que no va a pasar hoy, porque ya tenemos que dejar, terminamos. Ya la 1:20, así que vamos a tener que dejar este punto. Agradecemos a todos los presentes su participación en el seminario de hoy. Vi que han sido muchos, ¿eh? Tenemos 500 personas. 392 más 54. Un montón. Como 400 y pico de personas. Facebook yo vi que hay más en este instante. Hay más gente. Sí, 390 más, bueno, no sé, no importa. Bueno, no sé, pero un montón de gente. Somos muchos, así que les agradezco a todos los participantes y las preguntas. Vamos a retomarlas, vamos a leerlas con tiempo, y para la vez que viene, que es el 11 de mayo. ¿Cuándo? El 11 de mayo. 11 de mayo.
lunes 11 de mayo, seguimos en cuarentena, creo, y bueno, vamos a seguir trabajando por este medio el tiempo que sea necesario. Así que estoy muy contenta de volver a estar con todos ustedes, aunque sea por esta vía, y nos vemos en la próxima. Listo. Chao. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que haya servido. Adiós.